Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del webinar de verano matemático que estamos realizando la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas en colaboración con Casio Educación México. Mi nombre es Paul Carrasco, de la Asociación Nacional de Matemáticas en Aguascalientes. Les doy la bienvenida a todas las personas que estén conectadas por Facebook en esta ocasión y por los que vean el video en otro momento. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En esta ocasión vamos a tener un tema muy interesante por uno de los mejores profesores que actualmente colaboran afiliados a la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, que es el maestro Rubén Alejandro Águeda Altúzar, que nos va a hablar de la existencia en matemáticas. Primero nos tendrá que aclarar si él existe en la Asociación Nacional de Profesores de Guanajuato o de Jalisco, ya no sé yo en dónde esté, pero lo bueno es que está con nosotros. Y pues le agradecemos su participación, el tiempo que le ha dedicado a la preparación y a esta charla con la que queremos llegar a muchos profesores interesados cada vez más en la enseñanza de las matemáticas con el uso de tecnología. Como verán en la pantalla, el maestro Rubén, vamos a llamarle de manera corta, es originario de Comitán, Chiapas. Ya ven cómo no estaba exagerando. Es matemático por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Me imagino que estudió en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, habiendo realizado estudios de posgrado, tanto en educación como en matemáticas básicas, en Guanajuato, en instituciones en Guanajuato. Su labor docente en física y matemáticas se ha desarrollado mayormente en el nivel superior, en ciencias y en ingeniería, y también en los niveles básico y de bachillerato. El maestro Rubén se ha desempeñado como profesor e instructor en estas áreas, tanto en instituciones públicas como privadas, entre las que destacan los departamentos de Física, Biología y Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, la Unidad Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad La Salle Bajío, el Tecnológico de Monterrey, Campus Irapuato, y universidades de la Red Tecnológico Nacional de México. Cuenta con 16 años de experiencia, así como lo ven, de joven, en esta labor. Asimismo, ha realizado trabajos de investigación, de divulgación y difusión, impartiendo pláticas y talleres en los congresos sobre matemáticas y educación matemática en México. Es parte de la red de formadores de ingenieros en ciencias básicas de la Sociedad Matemática Mexicana y miembro fundador de la Fundación Vivir con Ingenio en el estado de Guanajuato. Actualmente tiene a su cargo la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Esa organización es en la que ha estado dedicado también todos sus esfuerzos a la formación de matemáticas de profesores, de estudiantes de educación básica y media superior. También participa en los comités organizadores de varios de sus eventos a nivel nacional. En particular, ha presidido las últimas 4 Olimpiadas Nacionales de Matemáticas de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Está organizando también el Congreso de Enseñanza de las Matemáticas, que va a ser el próximo año en Guadalajara, Jalisco. Y también participa en los congresos nacionales de enseñanza de las matemáticas de la Asociación Nacional de Profesores, que va a ser este año en Puebla. Anda en todos lados el profesor Rubén y pues nos da mucho gusto que esté con nosotros. Pues no me queda más que agradecerle a todos su presencia y al maestro Rubén y también a Casio por este espacio para poder llegar
a todos los profesores interesados en estos temas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Bienvenido, maestro Rubén. Adelante con su plática. Muchas gracias, maestro Paul. Gracias por ahí también, maestro Jesús, sobre todo por la calurosa bienvenida de ambos. Pues es un gusto para nosotros saludarnos nuevamente, aunque sea por estos medios. Y pues bienvenidos a todos los que nos están sintonizando el día de hoy, la tarde de hoy, que es una de las características que nosotros mucho apreciamos de las personas que siempre han estado interesadas por lo regular, los maestros afines a estas asociaciones que por lo regular dedican un ratito a este tipo de eventos, pues son una gran motivación para todos nosotros también, el poder estar en un mismo espacio, aunque sea pequeñito, de un ratito, poder tener una plática entre amigos, ¿verdad? Y poder compartir algunas cosillas a propósito de estos convenios de colaboración que se tienen, ¿verdad? Muchas gracias a Casio y a la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas por el espacio. Pues el día de hoy vamos a hablar un poquito, la plática que tenemos propuesta el día de hoy es acerca de el concepto de existencia en matemáticas. ¿Me pudieran confirmar, por favor, maestro Paul, si se ve bien la presentación? Sí, maestro, adelante está su portada. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué nos motiva a platicar ahorita acerca del concepto de existencia en matemáticas? Pues bueno, hay varias cuestiones que decir al respecto. Para empezar, podría parecer anacrónico el hablar acerca de que algo existe en matemáticas, porque bueno, en general todos tenemos una idea de que las matemáticas son un sistema de conocimientos. En algunos casos hay gente que lo ubica dentro de la lógica y por lo mismo dentro de la filosofía en general. Otras personas se sienten ofendidas con esta característica y no quieren que se les quite el carácter de ciencia, ¿verdad? Dependiendo de las características que se piensen en cada uno de los sentidos, pero bueno, nosotros sabemos que es un ámbito, es un área del conocimiento en la que se tienen varias ideas, se tienen varios sistemas, varios mecanismos, varias formas de trabajar, pero que en general estamos hablando de objetos inanimados, objetos intangibles, cosas que no podemos tocar, pero que sí bien podemos estudiar, podemos manipular, que están sujetas a reglas, ¿verdad? Que inclusive en algunos casos nosotros vamos a ver que las reglas se establecen de acuerdo con o para platicar acerca de algunas ideas con precisión. Y bueno, todo esto vamos a estar trabajando. Entonces, la palabra, el concepto de existencia en matemáticas lo vamos a pensar en este sentido. Cuando decimos nosotros que algo existe en matemáticas, en particular si estamos hablando de algunas soluciones y vamos a decir que tenemos alguna construcción, algún objeto, algún concepto, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de esto y desde luego, pues a propósito de que estamos trabajando también para profesores, pues vamos a platicar, vamos a hacer algunos comentarios pequeños acerca del uso de la calculadora y algunas situaciones que por ahí nos encontramos en la vida diaria en el trabajo docente. Entonces, para entrar en materia, es preciso hablar en un principio acerca de los objetos matemáticos. ¿Qué es un objeto matemático? Para hablar de un objeto matemático, que nosotros vamos a referirnos acerca de la existencia de los objetos matemáticos, primero tenemos que hablar acerca de una manera de pensar importante, un mecanismo del pensamiento que nosotros conocemos como abstracción. La abstracción es un proceso muy importante, digamos que está a juicio nuestro en el centro de todo lo que se hace en matemáticas, porque la abstracción es este mecanismo, este proceso que nosotros tenemos de fijarnos en alguna propiedad, en alguna cualidad, característica de algún objeto físico, inclusive si uno quiere, de alguna propiedad acerca de algo tangible y cuando nosotros hacemos una abstracción, cuando ejercemos este mecanismo, es porque nos olvidamos de todo este tipo de cualquier otra cualidad que se pueda observar en un objeto físico, en alguna situación.
y ponemos nuestra atención específicamente en alguna cualidad o característica, como nosotros decíamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos pensando en el color de los objetos, o ahorita hagan el ejercicio de ver los objetos en su habitación, en el lugar en donde estén, si nos están escuchando por allí mientras realizan alguna otra actividad, bueno, cuando nosotros nos fijamos en los colores de los objetos, estamos ejerciendo la abstracción. Estamos hablando de una propiedad inherente a cada uno de los objetos y en el momento en el que nosotros pensamos eso, nos olvidamos de todo lo demás. Es muy propio de las matemáticas hacer una abstracción. Si nosotros empezamos a pensar, por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí al frente, en las formas, pues bueno, vamos a pensar quizás en los polígonos, en el número de vértices que estamos observando. Y en el momento en que yo pongo mi atención en los vértices, los aristas de esas figuras geométricas, pues estoy haciendo de lado el color, las sombras, el grosor de las líneas, ¿verdad? El hecho de que está dentro de una fotografía y que está en un fondo blanco, que es un color azul, etcétera. La abstracción es una situación muy importante que nos ayuda a centrarnos, a poder precisar acerca de un concepto o un objeto, en particular en matemáticas, ¿verdad? Por eso es que nosotros estamos poniendo ahí al frente que un objeto matemático no posee materia, no es algo tangible, definitivamente, no está en el espacio ni en el tiempo, y aquí estamos pensando un poquito ya de manera filosófica, estamos filosofando, si ustedes quieren, acerca de lo que se hace en matemáticas. Entonces, un objeto matemático es producto de la abstracción, es uno de los resultados de ejercer este proceso de pensamiento que podemos aplicar sobre los objetos materiales o inclusive podemos aplicarlo acerca de otras ideas, ¿verdad? Es propio de las matemáticas hablar de una relación entre objetos, es decir, hay un área en matemáticas que se le conoce como la teoría de categorías, es un área muy abstracta, abstracta en el sentido de que ya ni siquiera son grupos de objetos, ya ni siquiera son conjuntos como nosotros los conocemos, sino son pues objetos, se les llama de hecho, allí en ese ámbito. Nosotros podríamos pensar que si estamos en una reunión, y queremos caracterizar o saber quién es una persona importante que está en esa reunión o en esa fiesta, llámese algún gobernador, alguna presidente, ¿verdad? No sé, alguien con algún cargo importante. Por lo regular sucede que mucha gente va y lo saluda. Entonces, si nosotros no conocemos a estas personas y quisiéramos caracterizarlas a través de relaciones, podríamos decir, por ejemplo, que si vemos que hay una persona a la que todo el mundo llega a saludar, uno presupone o uno concluye que hay una persona por allí que tiene algún cargo o que su importancia, su fama o su respetabilidad es de ciertas características, ¿verdad? A diferencia de alguna otra persona que probablemente no es muy conocida en el ámbito y se mantiene al margen, ¿verdad? De las dinámicas sociales. Ahí estamos hablando de las relaciones, ¿verdad? Si yo hablo de las relaciones, estoy platicando acerca de una relación en específico, estoy tratando de caracterizar a través de una relación a alguna persona y entonces ahí estoy abstrayendo también, porque no me estoy fijando, por ejemplo, en la edad de las personas, sus nombres, cómo vienen vestidos, ni siquiera estoy platicando de alguna manera o estoy incluyendo en estos razonamientos el hecho de que esté yo en una fiesta o en una reunión social, es circunstancial, la reunión pudo haber sucedido alrededor de alguna plática como en este momento, ¿no? Quizás alrededor de una reunión sindical, no sé, se me ocurren, y si a ustedes se les pueden ocurrir muchas otras situaciones. Entonces, la abstracción nos permite construir objetos y los objetos propios de las matemáticas son producto de ejercer esta manera de pensar en cuestiones físicas, en cuestiones materiales o bien acerca de otras ideas. Podemos hablar de relaciones entre relaciones, ¿verdad? Que bueno, eso de alguna forma a nivel cognitivo, dijera la gente en educación, están un poquito más arriba, ¿no? Es un poquito más difícil de llegar a ese tipo de situaciones, pero bueno, es propio, ¿verdad? De las matemáticas. Entonces, a la pregunta de si existen este tipo de ideas, si nosotros podemos hablar de su existencia, pues definitivamente podemos hacerlo, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestra manera de proceder ha hecho que existan no solamente los objetos físicos que podemos ver todos los días, sino que existan también nuestros sentimientos, que exista también un pensamiento,
que sea colorida una idea, que la creatividad nos lleve a entender inclusive o a tener la capacidad de la empatía al respecto de los sentimientos o los pensamientos de otras personas, entonces definitivamente para nosotros sí van a existir las ideas, ¿no? Y en particular los objetos matemáticos. Eh, entonces, ¿qué condiciones va uno a pensar o va uno a plantear para que un objeto matemático exista? Ahorita lo único que acabamos de hacer es platicar un poquito acerca de la existencia. Ahora, ¿cuándo voy a decir yo que algo existe? Ya sé qué cosa es la existencia de un objeto, ¿no? Ya vi que a nivel cognitivo, psicológico, yo puedo hablar de la existencia de algo. Entonces, ¿cuándo voy a decir que algo existe y cuándo va a existir en términos matemáticos? Pues bueno, todos nosotros estamos habituados a platicar acerca de las reglas que cumplen algunos objetos matemáticos. Piensen ustedes en las reglas, lo que les rememore la palabra regla. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, las características que cumple algún punto cuando está atado a un hilo y está girando alrededor de un punto. Estamos hablando de una circunferencia, ¿verdad? Entonces, ¿existe la circunferencia? Sí. ¿Cómo es que existe mi circunferencia? Ah, pues cumple con una regla y la regla es que todos los puntitos que están en la orilla están a la misma distancia siempre de un punto que se llama centro y que no se mueve. Y esa distancia nosotros la conocemos como el radio. Bueno, ya pusimos las reglas. ¿De qué tamaño es una circunferencia o qué dimensión? Habría que definir qué es una dimensión, que esto es un poco el trabajo del matemático, ¿verdad? O inclusive de una licenciatura en matemáticas. Vamos construyendo todas las ideas, todos los objetos con los que vamos a tratar y vamos hablando acerca de las reglas, vamos convenciéndonos entre nosotros acerca de cómo es que se van a construir las cosas. Eh, Hay situaciones en donde un objeto llega a tener mucha familiaridad con la gente, que inclusive es del dominio público la idea, el objeto, y llega un momento en el que cuesta definirlo, como por ejemplo el número. Todos nosotros tenemos una idea de qué es un número, cómo está construido, qué es lo que mide, para qué sirve, ¿verdad? Tenemos con precisión nombres para cada uno de los números. En algunos lenguajes inclusive hacemos una diferencia entre el número ordinal y el número cardinal. O sea, entre decir tengo cuatro amigos y en la diferencia con mencionar este es el cuarto de mis amigos que llega a la fiesta, ¿no? Tenemos diferencias entre esas frases. En el alemán inclusive hay una diferencia entre si un número está sirviendo para contar o está siendo asignado al número de la puerta que voy a tocar, ¿no? En fin, depende de la cultura inclusive, ¿no? Las definiciones que vamos a considerar. Entonces, en general, los objetos matemáticos van a estar sujetos a ciertas reglas. Las reglas deben de ser claras hasta cierto punto. Debe haber un acuerdo entre nosotros sobre cuáles son las reglas que determinan la existencia de algo. Había puesto el ejemplo de la circunferencia. Podemos poner el ejemplo de un número que cumple con alguna ecuación, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos pensar? La existencia de algún camino que une a dos puntos y que solamente pasa por ciertas esquinas. Bueno, vamos a imponer condiciones. Puedo yo llegar desde mi casa, desde la esquina de mi casa hasta el centro de la ciudad sin pasar por calles que no tengan una banqueta, ¿no? Me puedo inventar esas reglas y entonces si existe o no el camino va a estar en función de si se está cumpliendo con esa regla o no, ¿verdad? Y entonces las reglas tampoco tienen que estar puestas de manera arbitraria, sino tienen que ser reglas que cumplen con ciertas necesidades que nosotros tenemos. ¿Qué necesidad tengo yo de resolver una ecuación? Pues bueno, normalmente están impuestas por allí las condiciones y yo quisiera conocer si existe algún número que cumple con esas condiciones. Quizás las condiciones me ayudan a decidir si yo voy a poder llegar de un lado al otro de manera más económica, más efectiva, ¿no? O quizás voy a resolver algún problema práctico de la vida diaria, que bueno, por ahí, a propósito de que les estoy presentando un meme, hay muchos memes que dicen un día más sin usar el trinomio cuadrado perfecto. Bueno, hay algunas situaciones en la vida diaria que sí van a usar el álgebra, ¿no? Y pues bueno, yo quisiera, si puedo resolver una ecuación y y la ecuación tiene una solución, es que existe ese número que cumple con esas reglas que me están pidiendo, ¿no? Inclusive el objeto puede ser no necesariamente un número, un punto, una cuestión geométrica, un camino,
sino también puede ser algún proceso, algún procedimiento. Vamos de nueva cuenta a un nivel cognitivo más arriba. Cuando uno va a la tienda, no sé, cuesta algo 17 pesos y nos dicen, bueno, oiga, no tiene 2 pesos para darle de vueltos 30, ¿no? Uno empieza a hacer ahí sus cuentas. Bueno, ¿cómo es que se encuentra uno con esos procesos, con cualquier número de estos que yo pago y con los montos de los billetes o los números de la cantidad de dinero que representa cada uno de los billetes o las monedas que manejamos? Hay un proceso que puede ser representado por el tendero o la tendera, ¿verdad? Bueno, puede ser eso lo que a nosotros nos interese, pero en fin, al final de cuentas, si hay consistencia lógica, o sea, si lo que estoy pidiendo es legítimo, o sea, es lógico, es real, realista, hay objetos que cumplen con estas reglas, pues entonces cumplir con las reglas del juego, cumplir con las reglas, me ayuda a mí a saber si el objeto matemático existe. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos para adelante. Hablábamos ahorita bueno, ponemos a Descartes ahí porque Descartes es una de las personas que intentó trabajar algunas partes de la filosofía como si fuesen matemáticas. De hecho, esta frasecita que conocemos seguramente todos de pienso, luego existo, va en este sentido en el que estamos hablando, va un poco en este sentido, ¿verdad? Aunque no es precisamente el sentido, tiene algo que ver. Mi existencia como persona, como ser humano, está en términos de que yo tengo una capacidad pensante y entonces puedo crear un mundo adicional al mundo material que yo soy, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la existencia depende de mi manera de razonar, ¿verdad? De la manera en la que yo comprendo esta parte física y material de la que estoy construido o la que puedo ver yo en la realidad, ¿no? Que bueno, por ahí hay algunas películas que ustedes habrán visto como Matrix, ¿no? Que se cuestionan todo eso de la realidad, pero pues también es parte de lo mismo, ¿no? En particular aquí estamos poniendo un ejemplo acerca de esas reglas de las que estamos hablando. Y por ahí los memes no se hacen esperar, ¿no? Cuando nos piden encontrar el valor de X o simplemente nos dicen hallar la X y nosotros decimos aquí está, bueno, es una broma que nosotros estamos poniendo allí, pero algunas demostraciones de existencia también dependen de que uno muestre el objeto como tal. Oye, ¿en tu salón de clases tienes alguna silla blanca? Sí, a ver, voy por la silla y se la muestro, aquí está, ¿no? Independientemente de si es la única, de si hay más sillas, de si todas son blancas, el hecho de que la necesidad que yo tengo de que me muestren que ese objeto existe, pues bueno, el decir aquí estaba la X es una muestra de que existe, ¿no? También se puede construir, ¿verdad? Yo quiero un objeto que tenga 4 lados, que todos sus lados sean del mismo tamaño, que los lados sean paralelos entre sí. Ah, bueno, pues te construyo un cuadrado. Lo que me estás pidiendo es un cuadrado, ¿no? Y al revés, en algunos casos, en matemáticas también, cuando nosotros observamos que existe algún objeto, tratamos de caracterizarlo. Esa palabra de caracterización, ese concepto es muy importante también porque en algunos casos yo puedo reemplazar al objeto por sus características a nivel mental. Si yo fuese capaz de describir con mucha precisión, que es algo bastante importante en últimas fechas con la inteligencia artificial, si yo puedo describir con mucha precisión un objeto y esa descripción me ayuda a que la respuesta sea únicamente ese objeto, por ejemplo, yo quisiera describir con mucha precisión mi taza. ¿Qué características dirían ustedes que tiene una taza de café? Pues bueno, yo pongo la lista de propiedades y entonces lo meto a la inteligencia artificial o algún programa, como son estos programas piloto de Google, en los que uno puede hacer un dibujo y la red neuronal, se le llama el proceso con el que trabaja, la red neuronal de la aplicación comprende cuál es el dibujo que yo estoy haciendo, pues entonces yo de alguna forma estoy caracterizando mis objetos, ¿verdad? Estoy hablando de la existencia de un objeto a través de sus características. Sale. ¿Dónde hemos visto esto? Para no hacer el cuento tan largo, no hablar demasiado en las ecuaciones. Las ecuaciones son reglas. Yo impongo algunas reglas a algún objeto que no conozco, que es el que estoy buscando. Cuando nosotros ponemos nuestra X, pues bueno, no sabemos cuánto vale. Aquí pongo yo las características que se están cumpliendo.
Y entonces a través de una serie de procesos que presumiblemente tienen que ser lógicos, y ahorita van a ver por qué digo presumiblemente, pues entonces en este ejemplo en concreto que yo tengo aquí, llego a concluir que la x debiera de valer -8. ¿Para qué? Para que el número que está construido a partir de la x, a propósito de la x del lado izquierdo, sea exactamente el mismo número que está al lado derecho, ¿no? Y entonces, inclusive cuando estamos viéndolo en la secundaria, es qué tipo de ejercicios nos han puesto. A ver, compruébalo, ¿no? Vamos a ver si es cierto lo que me estás diciendo. ¿A poco sí? Sí. Mira, si tú multiplicas 3 por -8 y le restas -7 te da -31. Y si 4 por -8 más uno pues te da lo mismo. ¿Te dio lo mismo a la izquierda y a la derecha? Sí. Ah, ok. Entonces el número es el número que tú estabas buscando y es un número tal que cumple con las características que me estabas pidiendo. En otras palabras, la solución existe, ¿vale? Entonces, en este sentido es que nosotros estamos hablando de la existencia. Pero hay algunas situaciones que nosotros vamos a revisar en cuestión de las condiciones, en las que uno imponer condiciones no necesariamente significa que el objeto va a existir. Ahí en la pantalla ustedes están viendo un objeto que cumple con dos condiciones, un objeto que sea chiquito y que sea panzón, pues bueno, pues ese perrillo que está por allí, ¿verdad? Que está en la intersección. Las intersecciones, de hecho, son espacios en donde nosotros nos situamos y al situarnos allí estamos cumpliendo con varias características. Quiero una pareja que sea guapo, que sea alto, que sea buen mozo, que tenga dinero y que además me ame. Bueno, puede que ese conjunto sea vacío, ¿verdad? Quiere decir que probablemente hay personas que cumplen con una condición, pero no con la otra, perdón por mi ejemplo tan anacrónico, pero si yo impongo, cada vez que impongo condiciones, estoy restringiendo cada vez más el número de objetos que podrían cumplirlo. En ese caso, tener muchas reglas para un objeto puede significar que no existan esos objetos, ¿sale? Entonces, eh, sucede mucho en el caso en el que por pura casualidad uno realiza algún cálculo en la calculadora. Y bueno, aquí les estoy poniendo de ejemplo tres calculadoras escolares muy usadas, en donde, bueno, normalmente les habrá salido este mensaje de mat error, ¿no? ¿Qué quiere decir el mat error? Porque no es el único mensaje de error que nos arroja una calculadora, también nos puede arrojar el syntax error, ¿no? El error de sintaxis, que es este último, significa que no escribí bien la indicación, que no escribí bien la operación y que la calculadora no la puede entender y me dice, no te entiendo, mano, no sé qué me estás pidiendo, hay un error, ¿sale? Pero en el caso del error matemático, el error matemático se refiere a la no existencia. ¿En qué casos podría tener una no existencia de un objeto o podría tener una no solución o que no haya solución de un problema? Observen detenidamente la ecuación que les puse aquí a la izquierda. Aquí estoy poniendo muy a propósito, para tratar de ser didáctico, un x-1 en el denominador, si lo pueden observar. ¿Cómo es usual resolver ese tipo de ecuaciones para los escolares, para nosotros inclusive? Bueno, pues lo común es multiplicar toda la ecuación por el denominador, que ahí de antemano ya vamos a estar ante un problema, por eso les decía, pasos presumiblemente lógicos. Multiplico todo por x-1, por este binomio, y entonces arriba lo que sucede en el lado izquierdo es que se cancela mi denominador, lo mismo va a pasar aquí en medio, y al final aquí tengo un 3 multiplicado por esto. Sale. Me pongo a hacer mis operaciones, mis cuentitas, trabajo con las ecuaciones como yo sé que se puede trabajar. Y cuando ustedes hagan la operación, quienes me estén sintonizando, quienes me estén viendo, bueno, traten de practicar sus destrezas en cuanto a la solución de las ecuaciones y vean la manera de resolverlo. Y bueno, se darán cuenta de que la solución de la ecuación es un uno. Entonces, si yo intento hacer con esta ecuación, lo que hice hace un momento con esta otra para comprobar que en realidad sea la solución, pues bueno, va a torcer la puerca el rabo de este lado porque 5 por 1 más 3 pues no tiene absolutamente ningún problema, pero aquí es donde tengo broncas, el uno menos uno. Este denominador se va a anular y si yo quiero, le pido a la calculadora una división entre cero, aunque yo no sea muy consciente de ello, supongan ustedes que lo escribí de manera automática, que escribí paréntesis 5x más 3 cierro paréntesis, entre uno menos uno cierro paréntesis, enter, pues bueno, el mat error se va a hacer, no se va a hacer esperar, ¿sale? Entonces uno podría preguntarse, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el problema?
Y el problema es precisamente que este x igual a uno es una solución a esta ecuación que ustedes tienen aquí arriba, la cual no tiene absolutamente ningún problema con el uno. Ustedes sustituyen un 1 aquí y del lado izquierdo les da un 8, que es lo que debiera de darles aquí también. Precisamente uno menos uno 0, se anula el 3 y uno más 7 son 8. 8 es igual a 8. No hay problema. El problema es que esta ecuación no es la de arriba y hay varias minucias en cuanto uno resuelve una ecuación. Yo estoy multiplicando toda esta ecuación por x menos uno, suponiendo que el denominador no es un cero, porque entonces ya tengo un problema. ¿Por qué tengo problema con el cero? Porque cuando yo tengo un 7 y un 5, si los multiplico por cero, los hago iguales, aunque los números anteriores no hayan sido iguales. El proceso, pues, es lógico en el sentido de que se pueden realizar las operaciones, pero la segunda ecuación o la segunda expresión, cero igual a cero, no tendría por qué ser lo mismo que la primera. Entonces, ¿qué sucede cuando resuelvo una ecuación? Sucede que presumiblemente las soluciones de este segundo renglón también son soluciones del de ahí arriba, o al revés, las soluciones de arriba también son soluciones del de abajo. Pero bueno, y esta sí tiene solución, pero la de arriba no. Entonces, ¿cuál es la respuesta en este tipo de ejercicios que tengo que hacer? Pues tengo que decir que la ecuación no tiene solución, que esta ecuación no tiene solución, porque el único número que probablemente cumpliría con que la división de la izquierda es igual a la de la derecha es un uno, pero eso presupone una división entre cero. Entonces, no existe número que cumpla con las condiciones que me están pidiendo, y ese es el mat error, ¿vale? Me gustaría preguntarles si hay dudas. Yo espero por allí que me las hagan saber al final. Vamos a estar atentos de lo que ustedes opinen, lo que ustedes piensen al respecto. O si hace falta alguna aclaración, ¿verdad? O algún comentario que tengan también. Y bueno, pues ahorita estamos hablando mencionamos que hay valores no permitidos en las expresiones. Pues sí, en realidad, no porque yo escriba una expresión o yo escriba una ecuación, o no porque tú le pidas a la vida, mijo, como dice una canción, creo que es ¿de quién es esta canción? No sé si es de Oscar Chávez. Tú le pides a la vida, pero dime qué le ofreces, ¿no? Tú pones una expresión y esperando que tenga alguna solución, pero no porque la expresión se pueda escribir, quiere decir que cualquier cosa la va a cumplir o que va a tener alguna expresión o un valor que lo cumpla. Por ejemplo, esta división, ya dijimos que la división entre cero no está permitida. Incluso hay gente que se escandaliza, se horroriza de que esté escrito esto aquí. Bueno, esto está escrito ahorita de manera didáctica, pero la expresión ni siquiera tiene sentido. O sea, no está permitido escribir esto de la misma manera en que no estaría permitido o no estaría correcto, correcto más bien, escribir alguna palabra con una falta de ortografía, ¿no? Entonces, esto es una falta de ortografía en matemáticas, pero tengo que escribirla para hacer referencia a ello. En este caso, la x, por ejemplo, no puede tomar el valor de 3 porque al cuadrado pues, me da 9 y se anula el denominador, no existe la división entre cero. ¿Y por qué no existe la división entre cero? Ustedes pueden verlo quizás de dos maneras diferentes, probablemente de más maneras. No existe porque la división no tiene sentido si no tienes entre quién dividir. O sea, por una parte, pero la gente que trata de hacer apologías de la existencia del cero, pues también podría pensar, ese argumento no le gustaría y le gustaría más pensar que 3 entre cero, si fuese un número, un 7 por ejemplo, ese 7 por cero debiera de darme 3. Y no sucede así, ¿verdad? No sucede con ninguno. 3 entre cero podría ser si yo pienso que es un menos 9 por cero me da cero y no me da 3. Entonces no puedo yo recuperar el número que dividí cuando propongo alguna solución para esta división. Entonces no tiene sentido, es contradictorio, no existe, ¿vale? Cuando pongo expresiones contradictorias, también vamos a observar que algo no existe si estoy pidiendo estos imposibles, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estoy poniendo un sistema de ecuaciones a la izquierda, quizás debía haberlo separado un poquito más. 2x menos 5y es 4 y al mismo tiempo es menos 6. Entonces, aunque yo haga las operaciones que haga con esta pareja de ecuaciones, no va a tener una solución porque no existe un número, aunque pareciera que tiene sentido, no va a existir un número que al mismo tiempo es 4 y al mismo tiempo es menos 6, ¿no? Pedirle a un valor de x que le calculo su valor absoluto y eso me da un número negativo, tampoco existe, ¿no?
porque el valor absoluto lo que hace es representar la distancia de un valor al cero, y esas distancias siempre son positivas. ¿Cuál es la separación entre tú y yo? 5 metros. No necesito negativos, a menos que le ponga un sentido. Pero el valor absoluto, la convención es que no son negativos, entonces esto no tiene solución. No hay número posible que yo ponga aquí cuyo valor absoluto sea un negativo. Logaritmos también de potencias negativas, de resultados negativos, no existen. ¿Por qué? Porque significaría que existe un exponente aquí al cual yo puedo elevar el 5 y me da un número negativo. Aunque 5 al cuadrado sea 25, no hay exponente tal que al elevar el 5 me genere un número negativo, ¿verdad? Entonces, esto tampoco existe, aunque yo lo pueda escribir y se vea muy rimbombante ahí en la pizarra. Y bueno, no todo es que no nos limitamos en los casos en los que nosotros ponemos una condición, no existe quien la cumpla. Bueno, no existió y ya. No necesariamente es así en matemáticas. Y un ejemplo vivo de este tipo de situaciones son los números complejos, ¿verdad? El número imaginario, que suponemos que el cuadrado de ese número es menos uno, pero en realidad el número estaría representado por esta raíz. No existe un número real, o sea, en la colección de todos los números decimales que a ustedes se les ocurran, no existe un número que al cuadrado nos dé un menos uno. Entonces, lo que hacemos es construir un espacio lógico, un espacio bonito donde uno pueda sumar, restar, dividir, multiplicar, y le ponemos nombre y entonces en ese lugar ya existe ese valor. ¿Qué cosa es? ¿Cómo lo represento? Bueno, ese es otro rollo, ¿no? Pero de que yo pueda construir un lugar donde sí existan las soluciones, pues eso puede ayudar a ampliar el conocimiento matemático que yo tenga. Y bueno, no lo digo yo, ¿verdad? Ya lo han dicho en otro momento, por ahí hubo una frase muy, em, ¿cómo se le dice? Una frase bastante polémica de este señor, de este personaje, que nos decía, es un error metodológico suponer que solo lo que existe, que solo lo que se ve existe y que no existe lo que no se ve. ¿Por qué menciono esto? Porque, bueno, ustedes están trabajando con expresiones, con valores que se supone que existen porque estamos viéndolos, ¿no? Pero inclusive si esto no lo puedo yo expresar, si no tengo un sistema lógico donde lo pueda poner, no quiere decir que no existe y no va a existir nunca. Probablemente va a suceder que yo pueda construir un espacio para que ese objeto nuevo viva. Y entonces ahí me ayuda a construir algún otro tipo de matemáticas, ¿verdad? Bueno, el contexto en el que se dijo esta frase fue otro, definitivamente, pero lo recupero porque es una frase que a mí me hizo mucho eco, definitivamente a muchas personas les hizo clic. Y bueno, pues es algo normal en cuanto a la epistemología, ¿verdad? El origen del conocimiento, las maneras de trabajar con la parte científica o filosófica, si ustedes quieren. Y bueno, a este respecto, al respecto de crear un espacio donde algo exista, algo que de antemano no existía, es algo muy, es una idea por la que se pujó mucho, se apoyó mucho alrededor de los 1900, sobre todo por este personaje que ustedes tienen en pantalla, un señor bastante importante para el desarrollo de las matemáticas del siglo pasado y todavía en nuestros tiempos. Eh, Quienes lo conocieron decían que era una de las últimas mentes universales, que había otros también, que su plática en un Congreso Internacional de Matemáticos fue poner de manifiesto cuáles eran los problemas que enfrentaban las matemáticas, ahora lo diríamos como el estado del arte, a través de una serie de muchos problemas. Algunos se resolvieron, otros siguen sin resolverse inclusive, eh, pero fue muy importante las opiniones que dio este señor en ese Congreso, que dieron la pauta para desarrollos matemáticos posteriores. Em, Estoy tomando aquí una frase de David Hilbert, que es este señor que aparece en ese libro de Fundamentos de Geometría. Esto así versaría la traducción del alemán. Menciona, si se asignan atributos contradictorios a un concepto, afirmo que el concepto no existe en términos matemáticos. Lo que estamos diciendo, ¿no? Así, por ejemplo, un número real cuyo cuadrado es menos uno no existe matemáticamente. En efecto, no existe un número que al cuadrado me dé un menos uno dentro de los reales. Pero, y esta es la parte importante,
pero si se demuestra que los atributos asignados al concepto nunca pueden conducir a una contradicción, mediante la aplicación de un número finito de procesos lógicos, afirmo que así queda demostrada la existencia matemática del concepto. O sea, en otras palabras, ¿qué demonios está diciendo por allí? Que si no existe, de acuerdo a un sistema lógico que tú estás planteando, pues probablemente tú podrías construir ese otro sistema. Y en ese otro sistema es probable que si las cosas son lógicas y son más o menos bien organizadas, y digo más o menos bien porque quienes saben más matemáticas que yo, definitivamente estarán pensando en la indecibilidad. Bueno, lo menciono para que sepan que sí, lo tenemos en cuenta. En ese otro sistema sí podemos hablar de que existe ese objeto, o sea, podemos extender nuestras matemáticas para que el objeto exista. Una de estas personas que hizo algo similar, no con los números complejos, sino con las ideas del infinito, en estos tiempos la idea del infinito no era muy aceptada. Entonces George Cantor, un matemático de esas épocas también, caracterizó las propiedades que debía de cumplir un infinito e incluso estableció cuándo habían infinitos pequeños, infinitos más grandes, cómo se pueden comparar una cosa con otra. Estableció todo un sistema para que esa idea del infinito fuese aceptada. Fue algo bastante polémico en su tiempo. Hubo gente, hay gente inclusive todavía en los ámbitos de la filosofía y las matemáticas que no aceptan ese tipo de ideas. Desde luego hay razones que de momento se me escapan para poderlo explicar, pero sabemos que existen. Al respecto de este señor Hilbert, dijo, nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado para nosotros, porque había otros matemáticos como Kronecker, era el apellido de este señor, que decía que los números naturales eran lo único en lo que debía de basarse la fundamentación de las matemáticas, era lo único lógico, lo único bien establecido, lo único sobre lo que nadie tenía dudas. Y llega este señor y construye otros objetos, a partir de los cuales se construye inclusive la idea de los números reales que tenemos ahorita. Esa línea sin agujeros que representa cualquier número decimal que a ti se te ocurra y que está y es un infinito tan grande que ni siquiera puedes poner la lista de ello. Bueno, estas ideas caracterizadas de esa manera se deben en parte al trabajo que hizo George Cantor. Y bueno, por supuesto, Hilbert era asiduo a las ideas que había construido. Entonces, por eso menciona esto. Este señor construye un paraíso para que exista este objeto llamado infinito, lo caracteriza y bueno, es una construcción que ya ha quedado establecida para la historia y nadie nos va a poder expulsar de eso, ¿no? Lo mencionaba como parte de una apología, David Hilbert, ¿verdad? David Hilbert, que es alemán. Y bueno, la no existencia de algunos objetos nos han llevado históricamente, digo, nos han llevado como seres humanos, nos han llevado históricamente a crear algunas situaciones en donde sí se puedan incluir. Por ejemplo, es conocida la historia de la raíz de dos. En tiempos de los griegos era entendido que los números racionales eran como la extensión natural de los números enteros, en el sentido en el que para yo poder medir necesito los números fraccionarios. Si quiero medir longitudes, necesito que exista el 3/4, por ejemplo, además de los enteros, porque yo voy a partir mi unidad de medida, la voy a partir en pedazos, voy a partirla en cuatro y voy a tomar tres, o sea, voy a tomar un quebrado, precisamente, y entonces esa longitud la voy a comparar con lo que quiero medir. Si no es suficiente, pues bueno, el pedacito que sobra o que falta de medir, hay que tomar la unidad de medida, partirla otra vez en pedacitos y colocarlo de nueva cuenta, ¿no? Ese proceso nosotros en la actualidad lo conocemos como agregar decimales. Aquí les estoy mostrando un número que obtuve a partir del chat GPT, donde le pedí que me proporcionara los 200 primeros decimales de la raíz de 2. Y este es un objeto de una naturaleza diferente si pensamos en la historia de los números. Si yo hubiese sido parte de una cultura en donde solo existían los números fraccionarios, este objeto me hubiera metido en problemas. Si ustedes ponen en una calculadora, como en las calculadoras que les acabo de mostrar,
La raíz de 2, pues bueno, con mucho alarde de cómputo, una calculadora les proporciona 9 dígitos decimales, porque bueno, proporciona 10 dígitos en total. Si ustedes lo ponen en la calculadora de una computadora o en algún programa de cómputo un poco más sofisticado, pues ustedes van a obtener más números. ¿Qué quiere decir que yo tenga muchos decimales? Pues bueno, quiere decir que partí la unidad en 10 pedazos y tomé 4, luego la partí en 100 y tomé uno, luego la partí en 1000 y tomé 4 pedacitos, y así voy comparando mi unidad de medida hasta que trate de coincidir con el final. Por supuesto, ese es un proceso ideal, ¿no? Entonces, estos objetos como números fraccionarios no existen. Si mi sistema de números son hasta las fracciones, esto no va a existir. Y lo mismo para ese señor muy conocido que es pi, lo mismo para este señor que tal vez no es tan conocido que es la la base de los logaritmos naturales, que surgió por ahí de los banqueros, los banqueros del Renacimiento, que estaban queriendo analizar cuál era la cantidad máxima de interés que se le podía poner a una cantidad que ellos prestaban. Y bueno, el límite o el tope eran el 271,82 no sé qué por ciento, ¿no? Nunca iban a tener como a retornar su inversión al 300%, ¿no? No se puede. Este es el límite, pero si ustedes le buscan números fraccionarios, pues bueno, van agregando números decimales cada vez más pequeños. Son objetos ideales, ¿verdad? Por allí, a propósito de Pi, este es un museo que se me olvida el nombre, ojalá algún día lo pueda visitar, nunca lo he visitado, sé que está en París, donde están varios de los decimales de pi. Ya tiene muchos años esto, entonces ahorita podría no resultar tan sorprendente dada la facilidad con la que uno accede a esta información, pero en años anteriores, los noventas, por ejemplo, pues sí, podría haber sido desde luego es una atracción turística bonita el ver que nosotros tenemos impresos o puestos con algún material los números decimales de pi alrededor del techo de un museo de ciencias, ¿no? Entonces, puede ser algo interesante. Los que vayan a Francia alguna vez, tómense fotos y luego nos avisan, ¿verdad? Se toman una selfie y nos platican que fueron para allá. Pero bueno, ¿por qué les pongo estos ejemplos? Porque son ejemplos de situaciones, de objetos que en algún momento no existían y en los que se construyó un sistema matemático para que existieran. Por ejemplo, aquí aprovechando también la inteligencia artificial, que está bastante en boga, le pedí a una IA que me generara una imagen de Arquímedes dibujando un circulito. Bueno, me generó esto de acá. El círculo, ¿por qué? Porque, bueno, porque pi es la longitud de la circunferencia dividida por su diámetro. Y aunque es el resultado de una división de esas dos cantidades, pues es un número decimal infinito donde no se repite ningún número, que esa es otra característica de estos números que se les llaman irracionales, aunque por ahí Baldor señala que debieran llamárseles inconmensurables, ¿verdad? Porque no se pueden asir tan fácilmente, son una cantidad de decimales infinitos. Entonces, y le pongo un bestiario porque son unos monstruos. Uno ve inocentemente escrito pi en algún lado y nuestra mente sabe que esto es una aberración, ¿verdad? Que es una bestia mitológica. Lo mismo que él, lo mismo que las raíces. Y ahí se ven muy inocentes, ¿no? Pero bueno. Eh, También existe este tipo de situaciones, aquí le puse bestiario geométrico, porque hay algunas proposiciones, no solo en números y en álgebra, como lo acabamos de ver, sino también en geometría. Y de eso hay muchísimo que hablar, que de hecho lo pongo ahí nada más de referencia porque tenemos que hablar de ello, pero hay desarrollos que quizás no son tan populares. Hace poco, por ahí la UNAM abrió un museo virtual de matemáticas, por ahí vi que habían algunas cosas de estas. Sé que en los museos de ciencias también hay algunos apartados dedicados a la geometría que bien vale la pena revisarlos. Pero también hay este tipo de situaciones en donde hay un concepto que se trata de modular, hay un objeto que se presupone que no existe, y entonces si nosotros construimos un paraíso para ese objeto, para que ahí exista, para que corra por ese campo, felizmente, como sucede con los puerquitos en los memes, ¿verdad? Que van corriendo sobre los campos floridos, felices, así como maestro en quincena, bueno, o en vacaciones, ¿verdad? Entonces, podemos construir otro tipo de matemáticas. Aquí estoy mencionando esta situación de que todos los triángulos rectángulos, perdón, todos los triángulos, la suma de los ángulos interiores es 180.
Y bueno, esto es consecuencia de una proposición de Euclides, conocida también en esta versión, en la que nos dice que si yo tengo una recta como la azul y un punto exterior, este punto rojo, por el punto rojo solamente va a pasar una sola línea que va a ser paralela a esta recta. Paralela, una recta paralela entendida como un objeto matemático que no toca, no se intersecta con la otra recta. Esa es la idea del paralelismo, ¿verdad? Si yo inclino un poquito por cualquier inclinación que sea, recuerden ustedes que son objetos ideales, si yo inclino tantito cualquiera de estas rectas, pues bueno, ya no va, voy a perder el paralelismo. Entonces, solo va a existir una paralela. Y sobre esta proposición, sobre esta idea, se puede fundamentar el hecho de que los triángulos sumen 180 grados sus ángulos interiores. Y bueno, aquí pueden ustedes pensar esta línea punteada como paralela con esta. Los chicos de secundaria, los maestros de secundaria recordarán que los ángulos verdes son alternos, son correspondientes. Estos ángulos naranjas son correspondientes y son opuestos por el vértice. Las tres parejas que acabo de decir son iguales entre sí. Y entonces aquí tengo una copia de los ángulos que tenía aquí. Y si aquí existe una sola paralela, pues entonces como consecuencia, estos ángulos van a sumar 180, porque cuando los pongo juntitos, pues se forma un ángulo llano, ¿verdad? Esto se conoce como el quinto postulado, un quinto principio sobre el que Euclides, otro sabio griego por allí de los tiempos de Alejandría, eh, se dio a la tarea de revisar todo el conocimiento matemático, geométrico que se tenía por allí alrededor del Mediterráneo, en los pueblos del Mediterráneo, y empezó a revisar cuáles conocimientos se podrían construir a partir de otros, lo que nosotros ahora conocemos como un sistema axiomático, que bueno, presumiblemente ya existía desde antes de eso, pero el primer documento donde se hace eso y con la geometría del que tenemos noticia son los elementos. Entonces, por eso casi toda la geometría que nosotros vemos en la escuela es geometría plana y es geometría que ya se conocía en los elementos de Euclides. Bueno, y no toda, ¿verdad? Porque hay conceptos que no hemos alcanzado a incluir en el currículo. Pero bueno, ¿qué se puede lograr si ustedes suponen que existe un espacio donde no es cierto que haya una sola paralela? ¿Sale? Aquí tengo una línea, tengo una paralela y es única. ¿Cómo puedo negar esto? ¿Cómo puedo estar en contra de esto? Pues diciendo que no solo hay una, sino hay varias, o bien diciendo que no existe ninguna. Entonces, eso me permite construir otros tipos de geometría, una geometría en donde yo tengo muchas paralelas, solo es posible en una superficie. Imaginen ustedes la parte más gruesa de una trompeta, ¿no? De una tuba, de un, ¿cómo le llaman? De una papa, de las papas estas Pringles, ¿no? Si yo dibujo un triángulo allí, ¿cómo van a ser mis rectas? Las rectas tendrían que ser las líneas que unen de la manera más efectiva o gastando la menos energía un punto con otro. Las líneas que me ayudan a trazar el camino más cercano, que ya no puede ser un camino euclidiano en línea recta. De hecho, no es así en nuestra realidad, ¿verdad? Ustedes van en una montaña, pues bueno, van subiendo la montaña, van por encima de la montaña. En geometría eso se conoce como geodésicas. Es la línea más corta entre dos puntos pasando por encima de la superficie, como en la realidad. Entonces, en la parte más gorda de una trompeta, ustedes van a dibujar las líneas, van a ser curvas. O sea, porque por la forma tienen que ser de esa manera. Entonces, cuando uno forma un triángulo, la suma de los ángulos interiores va a ser menor a 180. Y otra consecuencia es que a través de un punto externo a una recta pasan varias líneas que no van a tocar la línea original. Ahí se está negando el quinto postulado. Pero bueno, si yo construyo una geometría encima de una trompeta, pues una trompeta se parece a una figura que nosotros conocemos como la hipérbola y eso se le llama geometría hiperbólica. Por ahí hay algunos artistas que este es un grabado de Escher, de Maurits Cornelis Escher. Yo les recomiendo mucho que escriban, seguramente lo conocen, es en el mundo de la ciencia y de los matemáticos es muy conocido porque precisamente trabajó de la mano de Coxeter, un geómetra, tenía muy cercano a él los conceptos geométricos, entonces usó conceptos geométricos para poder hacer sus obras su obra en general, ¿no? Ustedes pueden observar aquí una serie de salamandras que están más grandes en el centro y están más chiquitas conforme se alejan del centro.
¿Cómo se puede explicar este dibujo? Pues este dibujo también se puede explicar pensando en que tú vas a tener una geometría hiperbólica si tú cambias de tamaño o tu regla con la que mides cambia de tamaño si te alejas del centro. Se hace más chiquita, por ejemplo, bueno, se hace más grande si te alejas del centro. O es al revés. No, si se hace más chiquita si te acercas, se hace más grande allá. Entonces, recorrer una distancia aquí va a requerir de que pongas tu regla más veces porque tu regla va a ser más chiquita porque estás más cerca del centro. Pero si te vas más lejos, pues bueno, vas a requerir menos espacio porque tu regla creció. Entonces, la geometría del espacio en donde nosotros vivimos, pues supone que la regla con la que mido es una regla recta, de hecho, la palabra regla, y no cambia de tamaño. Pero ¿qué pasaría si yo vivo en un espacio en donde si me voy acercando a un punto, pues la recta mi unidad de medida se hace más chica o más grande, ¿no? Bueno, existe la geometría hiperbólica, es el objetivo de esta diapositiva. Y del mismo modo, si ustedes piensan que no va a existir ninguna línea que le pegue a un punto externo a una paralela, recuerden ustedes, esta es la línea, este es el punto exterior, esta es la paralela que existe. El ejemplo de la geometría hiperbólica, existen muchas paralelas porque no tocan a esta recta en esa geometría hiperbólica, la geometría de la trompeta, pero si yo dibujo esto en un círculo, perdón, en un globo terráqueo, en una esfera, y pongo un punto exterior, no voy a encontrar ninguna línea que no le pegue a esta recta. Entonces ahí se cumple lo contrario. Aquí solo hay una paralela, aquí hay muchas y aquí hay una. Perdón, y aquí no hay ninguna. ¿Por qué? Porque las líneas que yo dibuje aquí se pueden extender como ecuadores. Y traten ustedes de encontrar dos ecuadores que no se encuentran. No existen, ¿no? Otra vez, no existe el ecuador paralelo, porque si no, no sería ecuador. Tiene que pasar, si yo corto la esfera a través de esa línea, tendría que pasar por el centro, ¿no? Entonces, en esta especie de geometría, que este modelo es un modelo de la geometría que se conoce como riemanniana, la suma de los ángulos interiores es mayor de 180. Entonces, vean ustedes cómo el negar, que esto es un ejercicio más o menos común, es conocido este ejemplo, el negar el hecho de que es cierto que por un punto exterior a una paralela pasa solo una, se puede negar de dos maneras diferentes y eso genera dos tipos de geometría. ¿Son consistentes esas geometrías? Sí. ¿Se puede trabajar con ellas de la misma manera en la que se trabaja con la geometría euclidiana, fija, recta, de toda la vida? Se puede. ¿Para qué me sirven este otro tipo de geometrías? Primero, no tendría que servirme de algo porque es un ejercicio del pensamiento en ese sentido, ¿no? Es algo filosófico si ustedes quieren. Pero segundo, resulta común que sí terminen sirviendo para algo. No soy físico, pero tengo entendido que la relatividad de Einstein y la comprensión del espacio, de cómo se modifica el espacio con la velocidad, con la masa y con otros objetos físicos, se puede modelar a través de este tipo de situaciones, de este tipo de geometrías, ¿no? Entonces, la manera de medir en geometría se le llama métrica, ¿verdad? En topología, que es la geometría un poquito más general. Pero bueno, sirva de ejemplo de que ustedes pueden construir un paraíso en ese sentido para, para poder tener ahí vivos sus ejemplos, ¿verdad? Bueno, ya estamos en tiempo y creo que esta es mi última diapositiva. ¿Qué hacer si su objeto favorito no existe, si no puede acceder a este sitio web? Bueno, Borges tiene por ahí un cuento que se llama Las ruinas circulares, en donde un hombre imponía a la realidad a otra persona a través del sueño. Esta persona soñaba con una segunda persona y esa persona se imponía a la realidad. Hasta que una vez estaba soñando consigo mismo y se quiso imponer a la realidad y todo empezó a arder y se dio cuenta de que él no era real, de que era el sueño de otro hombre. O sea que él mismo era un sueño, ¿no? Se llama Las ruinas circulares ese cuento. ¿Qué pasa si usted no puede construir un paraíso para su objeto matemático? Es probablemente que no exista, ¿verdad? No existe el objeto y probablemente no exista un espacio donde esa cosa sí exista. Y si no tiene usted esa, digamos, esa representación o ese problema, pues bueno, nos toca construirle un paraíso a ese objeto que no existe. Y ojalá
nadie nos saque de ahí, ¿verdad? Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por esta interesante plática que pues no se termina, ¿verdad? Porque quisiera uno decir muchas cosas, pero ya habrá otra oportunidad. Estoy buscando si hay preguntas en Facebook. Al parecer no llegaron, no ha habido ni por la página de la asociación ni por la página de Casio Educación México. Entonces, pues si no llega alguna, pues creo que sería todo por hoy. Y a todos los que se conectaron en determinado momento y los que se sigan conectando para verla posteriormente, pues les agradecemos su presencia virtual en esta charla del verano matemático de Casio Educación y la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Ahí están los datos de contacto del maestro Rubén, de correo electrónico y de YouTube, por si gustan ustedes después, posteriormente, hacerle llegar algún comentario o ver su producción en YouTube de varios temas matemáticos. ¿Algún otro comentario, maestro? O pues terminamos hasta acá. Pues no, básicamente agradecerles a los que se conectaron, los que vean después el video. Estamos por allí siempre atentos de sus opiniones, sobre todo de los temas que en algunas ocasiones nos mencionan que les gustaría ver. Pues en general estamos siempre al pendiente y siempre atentos. Y pues muchas gracias de nueva cuenta por el espacio, tanto a Casio como a la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Muy bien, maestro, pues qué bueno, todos los que hayan pedido este tema, pues servidos, y pues seguiremos escuchando a otros participantes, a otros profesores que hemos invitado en estas sesiones de los viernes de 7 a 8. Muchas gracias a todos y buenas noches. Hasta luego, gracias maestro, y hasta luego Jesús de Casio México, muy amable por tu coordinación. Hasta pronto.